visto el tema de validograma. Seguramente ya la mayoría con la práctica que he enviado ha podido ver de manera práctica el funcionamiento, de manera práctica, ¿no? El conjunto de datos, una malla de sondeos, que obviamente en la práctica una malla de sondeos no va a estar tan regular como lo que se ha visto, ¿no? Pero se trata de que una malla sea lo más simétrico, tanto en distancias horizontales como verticales. En la práctica van a ver cuando se hacen los sondeos diamantinos, ¿ya? En interior mina, ¿no? Por debajo de la corteza. eh, Normalmente los sondeos tienen una cierta desviación, producto del macizo rocoso, la dureza de la roca y otra cualquier alteración estructural que exista en el interior del macizo rocoso, ¿ya? También el tema del valograma no solamente se hace para muestras de sondeos diamantinos, que son los testigos, sino también que se aplica muestreos que se pueden hacer en minería subterránea, por ejemplo, ¿no? En galerías, donde yo hago mi labor minera sobre beta, el mineral, y el mineral yo voy sacando mis muestras, ¿ya? Por canales, por puntos, como hemos visto en los métodos de muestreo, y cada, no sé, puede ser cada metro, cada 2 metros, cada 5 metros, de acuerdo al cálculo que se haya tenido, que esto depende del nivel de variabilidad que tienen las leyes, se van sacando las muestras. Y yo voy ya dibujando en el plano la ubicación de cada una de estas muestras. Y como lo tengo dibujado en el plano, normalmente ya a partir de ahí yo puedo calcular o hacer ese tipo de variogramas. ¿Para qué? Para hacer mi modelo de bloques también bajo este método de muestra. Entonces, si se dan cuenta, ya, de manera global, para yo simplemente lo que necesito es la ubicación en el espacio X, Y, Z de la muestra y el valor que estoy analizando, nada más. ¿Ya? Obviamente el valor que yo voy a analizar es la ley del mineral. También puedo analizar lo que es la potencia, puedo analizar lo que es la densidad y otros valores numéricos, ¿ya? Los cuales yo quiero determinarlo en el espacio, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad del valorama, indicar el nivel, la dirección de la variabilidad de las leyes, ¿ya? El cual me va a ayudar a estimar, ¿ya? Mediante el método, mediante una herramienta, ¿ya? Que se usa en la mayoría de estimadores o simulaciones que se hacen en software, que es el famoso Kriging, que seguramente lo han escuchado y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Pero antes también quería, ya para dar este término a lo que es variograma, voy a compartir a ver mi pantalla para que vean. Ya, estamos. A ver, ¿me confirman si se puede ver en pantalla? A ver, me confirman. Ya está, muchas gracias. Me avisan si es que por ahí hay algún tipo de interferencia, no se me escucha. Me parece que la red o el internet acá en la unidad está un poco baja, pero me avisan ya. Ya, el variograma cruzado, como se ve acá, se aplica cuando trabajo con varios tipos de metales que existen en el yacimiento mineral, o lo que llamamos un yacimiento polimetálico, ¿no? Donde normalmente yacimientos masivos, bueno, la mayoría de yacimientos vamos a encontrar. Por ejemplo, ¿no? En este yacimiento tenemos un metal que es el oro, otro metal que es la plata y otro que es el cobre. Y esto es bastante común en yacimientos polimetálicos que tenemos en el Perú, ¿ya? Y cuando tenemos este tipo de situaciones, ya donde yo quiero sacar una, digamos así, una ley equivalente, ya hemos visto en anteriores ejercicios cuando trabajo con dos leyes o tres leyes, puedo calcular una ley equivalente. Me parece que eso lo vimos en el curso de economía, ya cuando trabajo con uno, dos, bueno, con más de dos leyes, puedo trabajar con una ley equivalente. Pues acá también puedo hacer lo mismo, puedo trabajar con una ley equivalente, puedo con la ley de oro, la plata y el cobre, a una sola ley equivalente,
O también lo que puedo hacer es trabajar de manera separada mediante esta fórmula, ¿no? La finalidad es calcular la variabilidad en el espacio. Ya, esa es la principal finalidad. Entonces, para ello, lo que yo necesito ya es primeramente aplicar esta fórmula. Si se dan cuenta, esta fórmula, ¿qué me indica? Me dice, por ejemplo, a la ley del oro le llamo la variable a la ley de plata la variable B, y a la ley de cobre la variable C. Acá la variable C. Esta es la variable C. Entonces, ¿qué me dice? Yo tengo estas leyes en el espacio, ¿ya? Obviamente de mi muestra, pongámoslo así, no es que el oro esté en otra parte, la plata está en otra parte, ¿no? ¿Ya? A ver, voy a tratar de graficarlo en el espacio en blanco. Me voy a tomar una pequeña captura. Ya está. Vamos a tratar de graficar. ¿Ya? A ver, la única diferencia. Dibujar un ratito. Bueno, vamos a dibujar con esta. Vamos a introducir aquí el malla. Digamos que tengo mi malla, acá tengo mis muestras. ¿Ya? No es que yo en el espacio de mi yacimiento mineral, esas muestras yo las saqué en una misma ubicación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en esta muestra de aquí, ya es donde yo saco una pequeña muestra, digamos acá. Y esta muestra tiene un contenido de oro, tiene un contenido de plata y tiene un cierto contenido de cobre. Entonces, en varias minas de oro se cumple esto, ¿no? Que de una determinada muestra hay varios metales, ¿ya? Pero normalmente se aplica a los metales los cuales yo voy a comercializar. ¿Qué pasa en algunos yacimientos, por ejemplo, de acá, ¿no? Donde el yacimiento mineral tiene oro, pero también tiene plata. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá, por ejemplo, solamente consideramos el oro, ya que la plata viene en cantidades o concentraciones demasiado ínfimas para considerarlo. Entonces solamente considero el oro. En otras minas, donde básicamente las leyes son altas y yo puedo sacar oro, que es es un metal que voy a comercializar, también plata, de que de acuerdo a la ley es un metal que lo puedo recuperar y lo puedo comercializar. Igualmente el cobre, dependiendo de la ley, es una ley económicamente rentable, explotable, entonces también lo voy a considerar. Entonces, por eso yacimientos polimetálicos, donde voy a comercializar dos o más tipos de metales, aplica esta regla, ¿no? Donde en mi yacimiento voy a encontrar dos o más contenidos de metales. Entonces, en estas dos voy a trabajar con esta muestra, que tiene tres metales, esta muestra también y esta muestra. Entonces, bajo esa consideración, ¿ya? Se va a trabajar acá, ya con el variograma cruzado. Entonces, en el variograma cruzado voy a aplicar esta fórmula, ¿ya? Donde la ubicación en el espacio de mi ley de oro, que está representado con la letra A, con la variable A, ¿está? X sub i menos la ley ubicado en el X sub i más H en otra posición, ¿ya? Esto lo voy a multiplicar por la ley de la misma muestra en el mismo lugar X sub i menos B por X sub i más H. Estamos hablando de la misma muestra en la misma ubicación, pero que tiene tres contenidos metálicos. Y finalmente por C, que me representa la ley de cobre, multiplicado por la posición X sub i, menos la misma ley, el mismo cobre, pero en la ubicación X más I más H.
Entonces, este tipo de conversión se hace cuando trabajo con un variograma cruzado y lo aplico en todas mis variables. Entonces, voy a hacer, le voy a un poco reducir esta columna para que se vea. Ya está. Entonces acá, por ejemplo, a una distancia de 20 metros, ¿ya? Una distancia de 20 metros, voy a aplicar esa regla. Estoy restando la celda B3 menos la celda B4 que corresponde a la variable A, de la ley de oro, ¿ya? Esta sería la posición, la celda B3, la posición X sub I, y la celda B4 vendría a ser la posición X sub I más H, ¿ya? Igualmente todo esto lo multiplico por la variable B. La variable B, la diferencia sería la celda C3, que vendría a ser la ley de plata en la posición X sub I, y menos la celda C4, que vendría a ser la ley de plata en la ubicación X sub I más H, ¿ya? Esto multiplicado por la variable C, que es la ley de cobre, cuál hace la diferencia de la celda D3, que vendría a ser la posición X sub I, menos la celda D4, que daría la posición X sub I más H, ¿ya? A todo esto le saco el producto, a diferencia de otros productos. ¿Se dan cuenta? De manera continua hago esta operación hasta llegar a mi malla final, ¿ya? Esta es como una malla de 20 por 20. Tengo de la ley A de la ley A, ya a la ley B de acá abajo, o de la ley en una sola dirección, estoy sacando mi variograma cruzado. Esto es como si tuviera, a ver, vamos a ponerlo de norte a sur, lo vamos a graficar acá. Es como que si yo tuviera muestras cada 20 metros. Hay una muestra, acá hay otra muestra, acá hay otra muestra, acá hay otra muestra, otra muestra, otra muestra. Estoy considerando, por ejemplo, en una sola dirección, ¿no? Y estoy considerando que entre muestra y muestra la distancia mínima es de 20 metros. Y mi muestra, como les dije, tiene contenido de oro, contenido de plata y contenido de cobre. Contenido de cobre. Y lo estoy sacando en una sola dirección, nada más, ¿ya? Para que se entienda. Obviamente, si tuviera más leyes, habría una malla acá, área de norte a sur, uno en este lado, otro en este lado, así, y así como la práctica que se ha resuelto, ¿ya? Entonces, volviendo, ¿ya? Estoy sacando los resultados para una sola dirección, a 20 metros. ¿Y cuántos pares tengo acá? Y el número de pares con la fórmula igual a contar, me calcula el número de pares que estoy calculando, el último número de pares, ¿ya? Igualmente, hago el mismo ejercicio para 40 metros, si dan cuenta sería la celda B5 menos la celda B3, multiplicado por la celda C5 menos la celda C3, o al revés, multiplicado por la diferencia de la celda D3 menos D5, ¿ya? No es lo mismo, sino que cada va a ser a cada 40 metros, cada 60 metros, cada 80 metros, cada 100 metros, cada 120, 140, 160, 180, 200, 220 y 240, ¿ya? Hasta que mi malla me lo permita. Voy acá a 240, casi el último tramo, casi el último tramo, ¿ya? Entonces, para cada operación que he realizado, calculo el número de pares, ¿ya? Calculo el número de pares, una fórmula igual contar, ¿ya? Y para cada variable, aplico esta sumatoria, la fórmula del variograma. ¿Cuál es la fórmula del variograma? En este caso lo voy a adaptar, que es la sumatoria, si recordarán, de la función o de la variable que estoy trabajando en la posición x sub i menos la variable que estoy analizando en la posición x sub i más h. Ya, esa sería mi fórmula nada más. Pero en este caso estoy trabajando con tres variables que son mis tres leyes o contenidos metálicos, el oro, la plata y el cobre. Y entonces hago este ejercicio pero para tres, lo mismo. Entonces acá hago la sumatoria. Sumo todos estos valores y tengo esta fórmula acá, la sumatoria de las diferencias de mis tres variables multiplicado. ¿Ya? A ver, un momento, me están llamando.
Un ratito. Me esperan unos minutos ya.
Van a disculpar una llamada para una coordinación. Ya, a ver, continuamos. Voy a ir compartiendo, ¿ya? Ya bueno, sumamos todos los valores, que es la suma de todos estos números de pares, ¿ya? Que vendría a ser mi z de todas mis diferencias, de las tres leyes que he visto, de la ley A, que es la ley de oro, la ley de la plata y la ley del cobre, ¿ya? Y finalmente aplico la fórmula que vendría a ser simplemente la media, lo divido entre dos, la media de la sumatoria, que es menos 19.679, multiplicado por n, que vendría a ser el número de pares. Entonces mi variable, a la variabilidad a los 20 metros, ya la primera de 20 metros, me va a dar menos 447. Ya me voy a poner acá una vista, normalizar y ya está. Voy a tener para cada distancia, voy a tener si se dan cuenta la tendencia es negativo, perdón, acá abajo, menos 47, menos 184, menos 150, ya, va subiendo, ya, y vemos que no hay un tipo de correlación. A ver, cómo tengo mi cuadro acá abajo? Esta es mi tabla de resultados, donde tengo mi variable h, que es la distancia de separación entre muestras, que llega hasta los 200 metros, y esta es la variable y de h, ya que es la función de variabilidad, y son los valores que obtengo, ¿ya? Entonces, yo armo mi gráfica con mi variograma, y esta es la forma que tiene mi variograma, ¿ya? Variograma usado de norte a sur. Lo primero que nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Que no hay una variabilidad, ¿ya? O no hay una correlación, ¿ya? Con respecto a las distancias, ¿ya? Y la variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables son bastante erráticas, este, distantes no en el tema de distancia, sino que son muy independientes unas de otras. ¿Qué quiere decir? Que la variable del oro, ¿ya? Entre la variable de la plata y la variable del cobre son muy discontinuos. ¿Qué quiere decir? No por el hecho de que yo tenga en una muestra que he obtenido, tenga mayor contenido de oro, ¿ya? Y en otra muestra donde he obtenido menor contenido de oro, esto no quiere decir que en el que hubo mayor contenido de oro, también va a haber mayor contenido de plata. Y en el otro que hubo menor contenido de oro, va a haber menor contenido de plata. No, sino que hay bastante variabilidad. No sigue esa regla directa. Es por ello que se va a encontrar este tipo de variabilidad. Si se dan cuenta, no hay un patrón o no hay una correlación. Cuando nos encontramos con este tipo de gráficas o de variables, ya en mi variograma, lo que yo tengo que hacer es simplemente cambiar de dirección, ¿ya? Cambiar de dirección. Si recuerdan, yo estoy trabajando en una sola dirección, pero obviamente cuando yo trabaje con una malla, tener, voy a tratar de dibujar una variable de datos, ¿ya? No solamente en una dirección, sino en la dirección norte-sur, ¿ya? Y en la dirección este-oeste. Entonces voy a tener bastantes lados donde voy a poder trabajar mis datos, ¿ya? Pero no solamente en el eje XY, sino también en los tres ejes, tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces tengo en los tres ejes donde puedo sacar una dirección que asuma, ¿ya? Que me salga un variograma con lo que hemos visto en en los variogramas teóricos, ¿ya? Que puede ser un variograma de forma esférica, de forma parabólica, ¿ya? De forma, ¿cómo se llama? Logarítmica, si corresponde, etcétera, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo, ya para que más o menos se den cuenta, de que mi variograma, ya cuando no tiene una forma, ¿cómo se puede decir? Que no me dé la información que yo saco de un variograma, se recuerdan en las diapositivas,
es primeramente el efecto Pepita, que es de la distancia del eje cero hacia el eje donde intersecta el inicio de mi variograma, y la meseta oscil, que es la zona donde mi variograma, o la línea de tendencia de mi variograma, ya se empieza a hacer horizontal, es decir, que ya se vuelve, la variabilidad se vuelve continua, ya que es independiente de la distancia, ¿ya? Y el alcance, que también me indica la máxima distancia de influencia que tiene una muestra de la otra. Entonces, con este variograma en la dirección norte-sur no me sirve. Entonces, si yo tuviera un conjunto de datos, como por ejemplo, este de acá, una malla, ¿ya? Yo tendría que simularlo no solamente en la dirección norte-sur, en la dirección este-oeste, en la dirección, no sé, de 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40, 50, 60, 70, etc., etc., hasta que tengo un variograma que me permite determinar las variables que yo necesito para estimar, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en la práctica no hay mucha este, diferencia entre armar un variograma normal, que hemos trabajado con una ley, y entre un variograma cruzado, donde simplemente estoy multiplicando las leyes, sacando las diferencias y multiplicando, ¿ya? Y el procedimiento es lo mismo, ¿ya? Ahí no varía. No sé si habría alguna pregunta, estoy atento. A ver, algo que no se haya entendido. Sí se me escucha, ¿no? O capaz estoy hablando y no se me escucha. Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Ya. Entonces continúo. Ya, a ver. Entonces acá sería lo más importante, ¿ya? Entonces con esto hemos terminado lo que es el variograma. Como les indiqué, el variograma me va a ayudar a determinar, ¿ya? Las tres variables importantes que yo voy a necesitar para estimar, ¿ya? El efecto Pepita, la meseta oscil y el rango o el alcance, ¿ya? Ahora vamos a pasar a un nuevo tema, a lo que es el kriging, ¿ya? Un ratito voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Ya, me voy a compartir la pantalla. Ahora me confirman si se puede ver. Me confirman, se puede ver, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ya. Entonces ya hemos visto el variograma, hemos visto todas las características que tiene, ya, cómo interpretarlo, ya. Y el uso que le damos al variograma es para hacer la estimación. Y la estimación principal que se usa en la mayoría de softwares es el trillado, o también conocido como kriging, ¿ya? Como dice acá en la diapositiva, otra aplicación de los variogramas que se utilizan para hacer trillado, kriging o trillaje, como se le llama en algunos otros libros, ¿ya? Que son los variogramas. Recordemos que con el variograma experimental quedan muchas zonas donde no existen valores concretos, ¿ya? Por lo tanto, es posible que sea necesario definir el valor de la variable, en este caso puede ser ley, potencia, densidad, etcétera, ¿ya? Y yo desee calcular o estimar, ¿ya?
El kriging es un método de interpolación geoestadística. Es lineal porque los estimadores se forman por la combinación lineal de los datos disponibles en los alrededores ponderados de acuerdo con su covariante. ¿Ya? El kriging tiene una gran ventaja con respecto a los métodos clásicos. Ya hemos visto ya la diferencia que existe entre el método clásico y el método geoestadístico. El kriging es un método geoestadístico, ya donde va la principal ventaja, va a ser que minimiza la varianza del error, es decir, el cuadrado de las desviaciones. ¿Ya? Como se ve en esta gráfica, básicamente, yo voy a poder determinar la variable z de x, es decir, un punto en el espacio, mediante muestras que están también alrededor de ellas en el espacio. ¿Ya? Entonces, como dice acá el kriging, ¿ya? Entiendan este concepto que es muy importante. El kriging utiliza el variograma para predecir valores desconocidos de variables distribuidas espacialmente. ¿Cuáles serían mis variables que están distribuidas espacialmente? Todos los puntos blancos que yo veo, que son muestras conocidas, que tienen su ley, tienen su potencia, tienen su densidad, etc. A partir de datos observados en lugares conocidos. Perdón. Estaba malinterpretando al revés. ¿Ya? Me dicen valores desconocidos de variables distribuidas espacialmente. Mi valor desconocido en este caso sería este punto de color rojo, que sería mi z de x, a partir de datos ya conocidos, que vendrían a ser los puntos blancos, ¿ya? Y con ello yo podría determinar la ley o la cantidad del valor de un punto en el espacio. ¿Ya? Entonces, esa es la finalidad que tiene el variograma para el uso del grid. ¿Ya? Diferencia con el método del inverso a la distancia. Cuando hablamos de métodos geoestadísticos y estadísticos, hay que recordar, ¿ya? Que si yo tuviera un yacimiento cualquiera, donde la principal característica fuese que no tenga mucha anisotropía, que quiere decir que no existe una gran variabilidad con respecto a sus leyes, yo podría trabajar con un método estadístico clásico, ¿ya? Como visto la media ponderada, el método de los polígonos, el método de los perfiles, y un método que es bastante usado en el método clásico es el método del inverso a la distancia. ¿Y por qué lo mencionamos acá, el método inverso a la distancia? A veces cuando yo quiero hacer una comparación entre el método clásico y el método geoestadístico, el principal método clásico, que tiene un buen ponderador, un buen método de ponderación, es el método del inverso a la distancia. ¿Ya? Porque como vimos la fórmula del método del inverso a la distancia, recordemos cuál era la fórmula, yo podía calcular mi z sub x sub y digamos en el espacio con esta fórmula. Con la sumatoria de todos mis valores z de x sub y, todo esto sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Esto no va, esto no va, ¿eh? Esto no voy a equivocar. Todo esto dividido entre la sumatoria de 1 por distancia al cuadrado. Al final se va a distancia al cuadrado y me queda la variable. Entonces, si se dan cuenta, este método hace que las muestras, pongámoslo acá, sean inversamente proporcional a la distancia. A mayor distancia, o sea, a medida que se aleja la muestra de la variable que yo deseo conocer, el grado de influencia en esta z de x sub y que quiero conocer va a ser menor y viceversa. Mientras más cercano, una distancia más corta, esto es el cuadrado, una distancia más corta, va a tener una mayor ponderación o peso en la estimación de la ley del punto desconocido. ¿Ya? Es el principal ponderador que usa el método
del inverso de la distancia. ¿Ya? Este. Entonces, como dice acá, mediante el método del inverso de la distancia, ya se aplicaba una ponderación para que los valores más cercanos tuviesen más influencia sobre un determinado punto determinado. ¿Ya? Como hemos visto acá, la distancia es el factor ponderador o influyente. La diferencia es que con el método de Kriging se incorporan además otros criterios, tales como redundancia entre los dos datos. Vamos a ver la continuidad espacial, el grado de anisotropía, principalmente, ¿no? Lo que no toma en cuenta el inverso a la distancia. El inverso a la distancia, como se ve en su fórmula, lo único que nos hace ponderar las leyes, tanto lejanas como cercanas, es la distancia o el inverso a la distancia elevado a 4. ¿Ya? Entonces, esta redundancia entre datos, continuidad espacial y anisotropía, lo voy a realizar mediante el uso del variograma. ¿Ya? Para hacer el cálculo del valor, ¿ya? Una variable z en un punto x sub 0, el punto x sub 0 es un punto en el espacio que deseo conocer. El Kriging realiza una combinación lineal tomando los vecinos más cercanos, las muestras más cercanas, al punto de interés x sub 0. ¿Ya? Utiliza la fórmula que es la suma ponderada sobre los sectores que conforman la zona de estudio. ¿No? Si yo lo grafico, lo quiero representar, ¿no? Tendría que ser como la imagen que hemos visto aquí, ¿no? Un punto desconocido en el espacio, que sería el punto rojo, y los valores cercanos o vecinos venían a ser los puntos blancos, ¿no? Los puntos blancos. ¿No? Entonces utilizo esta fórmula ponderada, que es la suma ponderada sobre todos los sectores que conforman la zona de estudio. ¿No? Que conforman la zona de estudio. Entonces aquí veo que mi función z de x sub y, que vendría a ser la variable que deseo estimar o calcular en la posición x sub 0. Cuando yo voy a multiplicar, ya voy a tener mi factor ponderador, que lo voy a representar mediante esta variable lambda, y lo voy a multiplicar por la función z de x en el z de x 1, que es la muestra en la posición 1, ¿no? Igualmente, esto lo voy a sumar y lo voy a multiplicar por la ponderación número 2 multiplicado por la variable que está ubicado en la posición 2 y la sumatoria de todo esto. Entonces, la función z de x sub 0 del punto desconocido va a ser igual a la sumatoria de todos estos valores, ¿ya? Y ese va a ser mi resultado o la media que yo voy a calcular de mi conjunto de datos. Y la principal requisito parámetro que se debe cumplir, ¿no? Es que la sumatoria de estos vectores ponderadores debe ser igual a 1. ¿Ya? Entonces acá vamos a determinar que todos mis valores z de x sub i, ¿ya? Son los valores en los sitios donde hubo medición. ¿Ya? Los z x sub 1, x sub 2, x sub n son los valores que tienen su cálculo, o sea, han sido muestreados, tienen su medición. ¿Ya? Y el vector y la variable lambda, que es el vector de ponderación, que minimiza el error de predicción. Si se dan cuenta, lo que yo tengo que hallar es ese vector de ponderación. ¿No? El vector de ponderación. ¿Qué me dice acá? El crillado o kriging consiste en asignar pesos, ya con ese vector, a los valores observados más cercanos. Los pesos son calculados de manera que se minimice la varianza de esta estimación resultante, teniendo en cuenta las características geométricas del problema. Estos pesos son asignados a partir del análisis espacial basado en el variograma experimental. ¿Ya? Basado en el variograma experimental. El variograma experimental, para recordar, es lo que ustedes han realizado en la práctica. En un conjunto de datos, ustedes han tratado de determinar un variograma experimental. Lo han hecho en la dirección norte-sur, en la dirección este-oeste, en la dirección de
45 grados y 135 grados. Entonces lo podemos haber hecho en menores rangos de ángulo, ¿no? Para poder determinar el, el que mejor se adapte o se ajuste a un variograma teórico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ya? Combinando las técnicas geoestadísticas y la aplicación del Kriging, se obtiene que para cada bloque previamente definido, el valor estimado de la variable en estudio. Por ejemplo, yo puedo determinar con estas técnicas de variograma, aplicando el Kriging, ¿ya? Cada valor del bloque, ¿ya? Que yo o que yo deseo obtener, que puede ser la potencia, puede ser la ley, puede ser la velocidad. Entonces, con este cuadro se grafica o se ve todo lo que yo hago con el Kriging. Un ejemplo, ¿no? Yo tengo mi yacimiento. En mi yacimiento he realizado mis sondeos diamantinos y entre cada ubicación de mi sondeo diamantino hay una distancia de separación, una distancia H, ¿no? Entonces yo tengo de cada uno de estos sondeos voy a tener testigos. Estos testigos van a tener una ubicación en el espacio X y Z y voy a sacar sus leyes, ¿ya? Primeramente, al obtener todos estos datos, yo tengo que hacer una distribución estadística de las leyes. Esto se llama análisis exploratorio de los datos, donde yo tengo que ver que mis datos tengan esta forma de acá. ¿Por qué? Porque puedo encontrar, como hemos dicho en capítulos en sesiones anteriores, que puede haber niveles altos, picos, así como también niveles o valores negativos. O sea, tengo que hacer una distribución con la finalidad de que el nivel de confianza de mi conjunto de datos tenga un nivel de confianza, no sé, del 90%, 95%. ¿Ya? Segundo, tengo que tener una correlación espacial entre mi conjunto de datos y es donde interviene el variograma, que me va a ayudar a ver este tipo de correlación en una dirección determinada. Es por eso que hacer un variograma, o le llamamos variograma experimental, porque lo hago en varias direcciones. Estoy recién evaluando, analizando en qué dirección hay una mejor correlación. Y donde haya una mejor correlación, yo lo asimilo o lo ajusto a un variograma teórico, que puede ser el variograma esférico, el variograma parabólico, ¿ya? Lo que hemos visto anteriormente. Una vez que tengo los datos de mi variograma, yo puedo aplicar el Kriging para calcular este vector ponderador y darle peso a las muestras más cercanas, ¿ya? Entonces, como dice acá, la variable z que yo deseo obtener es el estimador lineal óptimo sesgado de un bloque o un punto basado en los valores circundantes y en el variograma, ¿ya? Y en el variograma. Obviamente los valores circundantes yo lo voy a obtener. ¿Con qué? Con el alcance o rango que yo he calculado con mi variograma. Todos los valores que estén dentro de ese alcance o rango van a ser partícipes de la estimación de ese bloque, ¿no? A ver si recordamos un poco. Esto. Yo cuando dibujo mi variograma, cuando llega a la meseta oscila, que es esta parte de acá, donde ya prácticamente la correlación ya no existe, ¿ya? Entonces es aquí donde yo he hallado mi mayor alcance. Entonces, todo lo que estén dentro de este alcance, que es expresado en metros, una medida de longitud, ¿ya? Tienen que estar esta muestra alrededor, tiene que tener un radio de A metros, digámoslo así, y todo lo que esté dentro de esta zona de influencia, ¿está? Van a ser mis muestras cercanas para estimar la ley que va a estar en este bloque o en el medio de esas muestras, ¿ya? Y más adelante vamos a ver que también necesitamos otros valores del variograma para calcular ese vector ponderador. Una vez que yo calcule, ¿ya? Mis medias muestrales, el de los puntos desconocidos, yo voy a armar, normalmente yo uso el Kriging o cualquier estimador estadístico que yo encuentre, y la que hemos visto que mejor se adapta a un yacimiento mineral es un modelo de bloque. Yo hago básicamente una malla regular y trato de estimar las leyes que tengan un comportamiento este, simétrico y no más simétrico que un bloque, ¿no? Este bloque me va a ayudar a determinar el yacimiento promedio que tiene o que tengo
en este conjunto de datos, ¿ya? Es el valor medio estimado y también puedo calcular la varianza estimada, cuánto grado de variabilidad han tenido mis leyes, ¿no? Al momento de generar mi media muestral con el conjunto de datos, ¿ya? Entonces, básicamente es lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, como dice acá, existen dos tipos de kriging que dependerán de la hipótesis o de las hipótesis bajo las cuales se construyó la función aleatoria, ¿ya? Tenemos el kriging simple o de media conocida y tenemos el kriging ordinario o de media desconocida, ¿ya? ¿Qué es el kriging simple o media conocida? ¿A qué hace referencia cuando yo digo la media conocida? ¿Ya? Un poco recordando estadística, ¿ya? Yo normalmente cuando tengo un conjunto de datos, voy a tener un conjunto de datos que, bueno, le voy a tener una media o una población conocida, ¿ya? Yo voy a tener un valor conocido. Y va a haber también lugares o zonas donde yo voy a tener una media desconocida. Yo no voy a saber cuál es la media de mis datos. Normalmente la media desconocida se aplica, o los voy a ver, cuando trabajo con valores infinitos. Infinito es decir que puedo tener la certeza de qué cantidad, pero nunca voy a tener la precisión. Un ejemplo básico, como le mencioné, es contar el número de hormigas que hay en una determinada región. Yo puedo contarlas, pero no te puedo decir con precisión, por ejemplo, en el distrito de Yura cuántas hormigas hay, ¿no? Sería imposible, entonces. A eso se refiere cuando tengo una media desconocida, no puedo tener un dato estimado o algo con el cual hacemos referencia, ¿ya? Como hay acá la media o el kriging simple, asume que las medias locales son relativamente constantes y de valor muy semejante a la media de la población que está aquí. La media de la población es utilizada para cada estimación local, en conjunto con los puntos vecinos establecidos como necesarios para la estimación, ¿ya? Y el kriging ordinario o media desconocida, donde las medias locales no son necesariamente próximas de la media de la población. Pues no necesariamente porque desconozco cuál es mi media poblacional, usándose apenas los puntos vecinos para la estimación, ¿ya? Mm, pues tengo dos modelos de Kriging, obviamente cada uno con sus particularidades, y la principal característica es la media, una media poblacional que va a ser conocida y el otro no lo voy a conocer, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica el Kriging? ¿Ya? ¿Cómo le aplico el Kriging? Los factores de ponderación que hemos visto, ya que hemos visto que es una sumatoria de mis leyes, multiplicado por factores que van a ponderar esa ley, ¿ya? Entonces, mi principal trabajo es calcular cuál va a ser mi factor de ponderación. Entonces, para obtener el valor de la variable, se van a calcular o se calculan a partir de un sistema de ecuaciones, en donde las incógnitas para resolver el sistema se obtienen a partir del variograma modelizado, ¿no? A partir del variograma modelizado. Entonces, veamos este ejemplo, ya pongan la mayor atención, ya después esto lo vamos a resolver en una práctica en Excel, pero quiero que tomen la debida atención para que vean paso a paso el concepto básico para determinar o estimar una ley, ¿ya? Como dice, tenemos un conjunto de 4 muestras, ¿ya? Que vemos con los puntos de color azul de un yacimiento de zinc, cuyas leyes son X sub 1, 8.2% de contenido en porcentaje de zinc, el X sub 2, 9.6%, el X sub 3, 13.15% y el X sub 4 con 6.3%. Entonces, me dice que el variograma, al considerar, se ajusta a un modelo esférico. O sea, yo ya hice mi variograma experimental en varias direcciones
y he tomado una dirección que se ajusta a un variograma teórico. En este caso, el variograma teórico que se ajusta es el esférico. Entonces, acá yo he determinado que mi alcance máximo, ¿ya? Mi alcance, voy acá a dibujar el variograma, ahí está. He determinado que mi variograma es esférico, ¿ya? Primeramente he determinado que mi alcance, de acá a acá, donde ya empieza a ser este horizontal o la meseta o el sí, es de 250 metros. La primera fecha. Dice que el C sub 0 me está representando el efecto Pepita. Muy bien, ¿sí? Y la meseta oscila, está acá arriba, se llama C. Este C sub 0, el efecto Pepita, vendría a ser este valor de acá, vendría a ser 66. Para eso me sirve el variograma. Para yo, en función a las variables que yo he tenido de mi variograma, obviamente un variograma ajustado, un modelo teórico, puedo calcular estos datos. Y con estos datos, recién puedo calcular mis vectores de ponderación. ¿Ya? Entonces, lo primero, si se dan cuenta, el alcance es de 250 metros. Entonces, si se dan cuenta, la muestra más alejada es la muestra X sub 2. Y la muestra X sub 2 está a una distancia de 200 metros de separación con la muestra o con el punto X sub 0 que yo deseo estimar. Y entonces está dentro de mi rango de alcance. Entonces cumple parámetros de variograma. ¿Ya? Entonces me pide calcular el ejercicio. ¿Cuál va a ser la media? En este va a ser el valor de X sub 0 aplicando el método de Crilley. ¿Ya? Entonces recordemos un poco. ¿Ya? Cuando vimos los variogramas teóricos, hemos visto que cada variograma teórico, el esférico, el parabólico, el logarítmico, ya incluso el lineal, cada uno tenía su ecuación que lo representaba, ya que eran variogramas teóricos y tenían su ecuación. Entonces, en este caso, el variograma esférico, si recuerdan o hablan en su anterior presentación, vimos que tiene esta fórmula, donde eh, gamma de h, ¿no? Gamma de h va a ser igual a que al efecto Pepita, que es el C sub 0, más la meseta, que vendría a ser la meseta oscil, multiplicado por 1.5 de la distancia h entre el alcance o rango que tiene el variograma, menos 0.5 ya multiplicado por h, de la distancia de separación entre muestras, dividido entre el alcance o rango de mi variograma. Todo esto multiplicado por 3. Aunque diga elevado a la potencia 3. ¿Ya? Y esto se cumple si es que h, o la distancia de separación entre muestras, es menor al alcance. Y cuando ya es mayor al alcance, ¿ya? Simplemente aplico la fórmula C sub 0 a C. Y es obvio. Si ya la distancia de separación es mayor que el alcance, en este caso mayor que el alcance que parece que es el H3, el H4, y el H4 para adelante, ¿ya? Mi variable C sub 0, efecto Pepita, más mi variable C, es casi constante a partir del H3, H4. Y se dan cuenta. Entonces aplica esta condición. ¿Ya? Entonces, me dice la distancia entre dos puntos, me dice la diapositiva 22, vamos a ver acá la diapositiva 22, la distancia entre dos puntos, mm, ahí está, esta es la función de covarianza. ¿Ya? Básicamente sería esto. Este es un cero, que es el valor del efecto Pepita de la varianza, menos el valor C de H, que vendría a ser la distancia de separación. ¿Ya? Entonces, la distancia de separación sería cada una de estas variables. A ver, para recordar. Voy con un color verde. Entonces, para cada distancia h, digamos acá tengo un h, 2h, 3h, 4h. Entonces voy a tener un valor
Va a tener un valor. Entonces, vamos a la diapositiva anterior. Entonces, en esta diapositiva hemos visto esta fórmula, ¿no? Donde la varianza de la distancia h, ¿ya? Es igual al efecto Pepita menos el valor de la varianza a una distancia h. La distancia h que estoy calculando. Por lo tanto, simplemente la variable c de h lo paso al otro lado y la gamma de h lo paso al otro lado. De ambos sentidos de la ecuación. Y acá simplemente reemplazo la fórmula, ya que hemos visto, ya con y de h, que vendría a ser simplemente c de h es igual a c sub 0. C sub 0 hemos visto, mientras que h sea menor a, va a ser igual a que c menos c multiplicado a 1.5 por h entre a menos 0.5 por la relación de la distancia h entre la distancia del alcance o rango, todo esto a la potencia 3. ¿Ya? Si lo quiero un poco sacar la c, pondría la fórmula de aquí. Entonces, para un modelo esférico, se aplicaría esta fórmula c de h, ¿ya? Que vendría a ser básicamente esta distancia, mi c de h, esta acá. En c, en la distancia no h, vendría a ser esta distancia. Y así sucesivamente en cada muestra. Ese vendría a ser mi valor c de h. En nuestro caso, ¿ya? En este caso, ¿qué nos dice el ejercicio? Yo tengo mi c de h que es igual a c. A c es la distancia que tengo en la meseta oscila. Entonces, esta distancia, que es la meseta oscila, vamos a dibujar acá, ¿qué valor va a tener? El c sub 0, hemos visto que es igual a qué. A ver, recordemos qué dice acá. Ahí está. C sub 0 es igual a 17 y C a 66. O sea que 0 es igual a 17 y C es igual a 66. Yo sumo estos valores, ¿cuánto me va a dar? 83. Hasta 83. Entonces, en nuestro primer caso, ¿ya? Donde yo quiero trabajar mi CDH en función de la C, entonces va a ser un valor fijo, 83, y voy a aplicar esta fórmula. 1 menos 1.5, yo solamente estoy reemplazando fórmulas. Y el otro dato conocido que tengo es el A. El A que vendría a ser el rango o el alcance que yo tengo, ¿está? Que sería de 250. ¿Ya? Entonces H sobre 250, ¿ya? Y esa sería mi fórmula. Ya para C de H. Bueno, estoy calculando la covarianza. Por eso que está representado por la letra C. Me dice la covarianza en H va a ser igual a ¿qué? A 83, que es la suma del efecto Pepita más la cima o la meseta o el sil, ¿ya? Todo esto multiplicado por 1 menos 1.5, todo esto multiplicado por h entre el alcance que vendría a ser 250, esto sumado más 0.5 multiplicado por h, que es la distancia de separación entre muestras, dividido entre el alcance que es 250, y todo esto elevado a la potencia 3. Entonces, esa sería mi fórmula. ¿Ya? Yo he armado esa fórmula en base a las variables que tengo de mi variograma, ¿no? Entonces, acá lo primero que vamos a construir es la tabla de las distancias entre los puntos conocidos y el punto a estimar, ¿no? Pues el punto a estimar va a ser siempre este valor de acá. En la x sub 0, ¿no? Es donde yo quiero estimar. Yo quiero calcular la estimación, o nivel de estimación en esta ubicación, ¿ya?
Entonces, se puede decir que yo quiero estimar toda la variable x sub c. Es lo que yo deseo estimar. ¿Ya? ¿Qué hago? Entonces, como dije, primero calculo las distancias. ¿Ya? Entonces, yo tengo mi gráfico de distancias y puedo graficar esto. Si se dan cuenta, yo tengo mis muestras aquí distribuidas con un color morado. ¿No? Tengo mis muestras distribuidas de manera lo que yo puedo calcular la distancia. Tengo la distancia de x sub i, de x sub 0, x sub i, que tendría 100 metros. Tengo la distancia de x sub 4 al punto conocido que yo deseo calcular, ¿ya? Que es igual a que a 141.12. Tengo la distancia de aquí a acá, de x sub 0 a x sub 2, que serían 200 metros, ¿ya? Y tengo la distancia de x sub 0 a x sub 3, que vendría a ser a 111.8. Ya está. Tengo la distancia. Con esto puedo armar este cuadro de distancia, ¿ya? Puedo armar este cuadro de distancias fácilmente, ¿ya? No hay mayor ciencia acá. Armo mi cuadro de distancias, ¿ya? Y lo que seguidamente hago es, después del vector k, con la covarianza de cada punto, y que se calcula sustituyendo en la ecuación 1. ¿Cuál es mi ecuación 1? Esta tendría que ser mi ecuación 1. Esta vendría a ser mi ecuación 1. Está bien. Y la distancia de cada punto a x sub 0. Ya tengo las distancias. Entonces, acá grafico, dibujo la distancia a 83. 83 es el punto de partida donde va a iniciar la covarianza con el valor de 83. Y a medida que se va separando las muestras, o sea, sacando las muestras de cada distancia, este valor va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, mi función de covarianza en la posición x sub 0 menos x sub i va a ser igual a que 83, que es un valor ya constante, multiplicado por 1 menos 1.5 multiplicado por, en mi fórmula me decía la distancia h de la distancia de separación, en este caso la distancia de separación de x sub 0 a x sub 1, ¿cuánto es? Si vemos en la gráfica es 100 metros. Entonces aplico 100 metros entre 250 más 0.5 multiplicado por, en este caso igual, la distancia de separación entre las muestras x sub 0 y x sub 1 es igual a 100 metros. Esto dividido entre 250 y todo esto elevado a la potencia 3. Si yo aplico, o la llevo a la calculadora, el valor que me da, o la covarianza que me da entre los valores del x sub 0 menos x sub 1 es igual a 35.86. Igual para la distancia de la covarianza entre las variables x sub 0 y x sub 2 es igual a cuánto? A 200 metros. Entonces reemplazo simplemente los 200 metros. Reemplazo los 200 metros. Y así sucesivamente voy a reemplazar los 100 metros, 200 metros, 111.8 y 141.12. ¿Para qué? Para calcular el vector K. ¿Está bien? Es el segundo paso. El tercer paso me dice que a partir de sustituir la distancia entre los distintos puntos en la ecuación 1, vamos a calcular la siguiente matriz. Entonces, ¿qué me quiere decir? Mi valor en el punto o en el punto 0, ya si vemos mi valograma, mi función de covarianza va a ser igual a C sub 0 más C, que vendría a ser 83. Pero si se dan cuenta, a medida que yo voy haciendo cada distancia, mi función C sub h o la función C va disminuyendo, va disminuyendo. Y eso se aplica con esta fórmula de la covarianza. La covarianza a cada distancia h, ya, va disminuyendo, ya, va disminuyendo. Entonces,
¿ya? Con esta fórmula yo voy a reemplazar la distancia y voy a armar esta matriz de datos. Ya, como les dije, esta primera matriz que tengo aquí, ya, simplemente como está en la posición x sub 0 y x sub 0 no lo voy a utilizar en mis cálculos. Yo voy a trabajar con la distancia que hay entre los puntos conocidos, que es x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Igual para la parte de aquí, con x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Ya está. Ya. Entonces, una vez que tengo esta matriz, ¿no? Me dice, vamos a calcular el vector de ponderación al multiplicar la matriz inversa por el vector K. La matriz inversa simplemente sería la inversa de los números que yo tengo en el paso 3. Llevaría por ejemplo, acá 1 entre 83, ¿cuánto es? 1 entre 35, 1 entre 4,65, 1 entre 31, 1 entre 20. ¿Ya? ¿Ya? Estoy sacando la inversa y la de esta distancia, multiplicado por el vector K, del vector K. Donde saco la inversa, o la matriz inversa, que está acá. Esto ya lo hago con una fórmula en Excel, ¿ya? Una fórmula en Excel donde yo quiero calcular la matriz inversa de esto. Este dato yo lo llevo en Excel. Lo puedo hacer con fórmula, como dice, con papel y un bolígrafo, sí lo puedo hacer. Obviamente me voy a demorar, pero se puede hacer. Creo que alguien tiene encendido su micro. A ver, alguien, estoy escuchando ahí algunos ruidos. Ya. Entonces, el cuarto paso, ya tengo mi matriz inversa. Ya se dan cuenta, tengo valores negativos. A ver, ¿quién está con su micro encendido? Vamos a ver. Por favor, los que tienen su micro encendido, por favor, apáguenlo. Ya, a ver, ¿quién tiene el micro encendido? Estoy escuchando, creo que Rafael Juan. A ver si le pueden avisar que está con su micro encendido. No puedo poner acá, ya, está ya. Continuamos, ¿ya? Entonces tengo la matriz inversa, ¿ya? Una vez que tengo la matriz inversa, el dato que me va a importar de esta matriz inversa, como visto acá, la matriz inversa solamente va a ser mis valores con mis valores conocidos. ¿Y cuáles son mis valores conocidos? Son el x sub 1, x 2, x sub 4. X sub 1, x sub 2, x sub 4. Entonces, estos son mis valores conocidos con los cuales yo voy a trabajar. Ya está. Ok. ¿Ya? Entonces, con estos datos yo voy a calcular mi vector de ponderación. Ya, esta es mi matriz inversa. Vamos a poner acá. Esto es mi matriz inversa. Esto debe ser mi vector K. ¿Ya? Mi vector K. Yo multiplico estos dos valores. ¿Ya? Multiplico estos valores. ¿Ya? Y voy a calcular mis factores de ponderación. Mis factores de ponderación va a ser un lambda 1 para la variable 1, un lambda 2 para la variable 2, un lambda 3 para la variable 3 y un lambda 4 variable 4. Entonces, estos van a ser mis factores de ponderación. Yo sumo estos valores, como dije, la principal regla es que la sumatoria de mis ponderadores sub i va a ser igual a 1. Ustedes suman estos valores, les va a dar un valor unitario. ¿Ya? Y si no les sale 1 es porque algo está mal en sus cálculos.
¿ya? Algo está mal en el cálculo. Porque si no suman 1, simplemente la media que yo voy a calcular va a ser incorrecto, ¿ya? Y finalmente nos dice que vamos a calcular la ley, ¿ya? En el espacio x sub 0. Entonces, y esto es más fácil. Como ya tengo mis factores de ponderación, lambda sub 1 es igual a 0.06033, lambda sub 2 es igual a menos 0.0071, lambda sub 3 es igual a 0.4941 y lambda sub 4 es igual a 0.3730, ¿no? Entonces yo voy a calcular aquí mi factor de ponderación. Ah, no, acá hay algo, no sé si se han dado cuenta, perdonen, ¿no? Acá, por ejemplo, no se cumple, ya, recién me estoy dando cuenta. Acá estos valores me van a sumar 1.463, mi factor de ponderación. ¿Que sí me puede dar ese valor? Sí, ¿ya? En algunos ejercicios, en algunos cálculos te va a salir el valor de 1, ¿ya? Pero en algunos casos no. Pero hay que verificar que la secuencia de cálculos en cada paso ha sido, ha sido correcta, ¿ya? Las operaciones. En este caso aplico la fórmula en este caso no se cumple el nivel de ponderación, que la sumatoria me dio igual, pero simplemente igual es un factor de ponderación. Y cuando es un factor de ponderación simplemente lo multiplico con la ley de 8.2, la ley de 96, la ley de 13.15 y la ley de 6.3. Estos cuatro valores, los sumo y lo divido. Simplemente me están dando peso a cada variable. Si se dan cuenta, le están dando más peso a la variable 13.15 y a la variable de 6.3. ¿Ya? Y mi ley final en este punto x sub 0 va a ser igual a ¿qué? A 9.38. ¿Ya? A 9.38. Pues nos ponemos a pensar, ¿ya? Aquí le da más peso a la variable x sub 3 y a la variable x sub 4. Y por ahí alguien me va a decir, pero ingeniero, la variable x sub 3 está, o la variable que tiene mayor influencia, quizás si lo vemos de manera lineal o algebraica, me van a decir, la variable x sub 1 tiene mayor cercanía. Entonces acá también se dan cuenta, por la cercanía, x sub y tiene también más peso, así de 0.60, el x sub 3 de 0.49 y el x sub 4 0.37. Ya está, 0.37. Ahora alguien me dirá por ahí, a ver, 0.6. ¿Cuál está más alejado? ¿La variable x sub 4 o la variable x sub 3? En este caso la variable más alejada es la x sub 4. Entonces guardo un poco relación con el nivel de lejanía. Pero no es la ponderación. Sí tiene una cierta relación, sí. Pero normalmente estas distancias, ya el factor de ponderación lo calcula en base a la distancia del variograma. Y el variograma hemos visto que te ayuda a calcular la distancia en el espacio. Me genera calcular un elipsoide. Lo voy a dibujar en 3D. Y mi elipsoide voy a tener los tres ejes en las ordenadas. La distancia en el eje X, la distancia en el eje Y, por ejemplo, y la distancia en el eje Z. Entonces con el elipsoide ya me ayuda a determinar dónde están mi conjunto de datos, donde yo puedo agrupar mi conjunto de datos o mis muestras vecinas, ¿ya? Con ese elipsoide. Y ese elipsoide lo he calculado
ya con el variograma. Por eso les indiqué, cuando yo hago mis variogramas, en los softwares siempre les van a indicar cuáles son los mayores rangos de alcance en cierta dirección. Normalmente en la dirección que había la mayor anisotropía, en el eje Y, en el eje X vendría a ser el menor, ¿ya? Y en el eje Z también vendría a ser un valor intermedio, ¿no? Y voy formando mi elipsoide. Y con eso yo puedo estimar o determinar mis variables en el espacio, en las coordenadas X y Z, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, para hallar el kriging no es tan complicado, ¿ya? Obviamente, lo complicado está hacer los cálculos de manera manual, pero si esto lo llevan a un Excel, lo pueden hacer de manera rápida, así como los variogramas experimentales que han realizado. Y se dan cuenta, solamente estoy trabajando con 4 leyes. Obviamente esto es algo, como dice, didáctico, para que se entienda, ¿ya? ¿Ya? Pero, cuando trabajen ya en la práctica, van a trabajar con miles, y por no decir millones de datos, ¿no? Entonces, para eso ya se necesita un software con una mayor capacidad, para eso tenemos los softwares en el mercado. Tenemos el Deswik, tenemos el Vulkan, el Mindplan, el Datamine, tenemos varios softwares que te van a ayudar a trabajar con esta estimación, ¿ya? Pero conozcamos la base de cómo se aplica el kriging y de qué manera estoy calculando la media de un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, este es el principal método geoestadístico que vamos a ver en el mercado. Entonces, acá vamos a ver también, es un kriging, lo que hemos visto ahorita, un modelo, un kriging puntual, un kriging puntual. Después vamos a ver lo que es un kriging simple, ¿ya? Que la diferencia es mínima, ¿ya? Pero también cuando vayan a hacer los softwares, la, digamos la corrida, te va a decir con qué tipo de kriging quieres que haga la simulación. Con un kriging puntual, un kriging simple, un kriging ordinario. Incluso también está el co-kriging, lo van a ver seguramente, lo vamos a ver más adelante, pero trabajamos con esos datos, ¿está bien? Entonces, para la siguiente clase me gustaría que revisen con este kriging simple, lo vamos a revisar, sí, pero revísenlo, vean las diferencias que exista con el kriging puntual y para tenerlo más claro, ¿está bien? Hasta acá sería lo más importante y relevante. No sé si habría algún comentario, alguna consulta ahí por parte de la sala. Los escucho. ¿Se me escucha o no se me escucha? Sí, se oye, ingeniero. Bueno. Igual, revisen la diapositiva. Igualmente, como les comenté, esta información está suelta. Ustedes buscan variograma, kriging, incluso en la presentación o en el archivo que les envié de Alfaro, no me acuerdo su apellido, Alfaro, y también está estos ejercicios de kriging, incluso está el kriging, el otro tipo de kriging. Ya, los ejercicios son similares, no hay bastante diferencia, pero si se dan cuenta, el fundamento del kriging está en calcular estos vectores de ponderación, ¿ya? Y estos vectores de ponderación nacen en función al variograma que yo he usado, ¿ya? Entonces lo estoy correlacionando estos datos. Por eso es importante hacer un buen variograma, determinar el nivel de anisotropía principal que existe entre mi conjunto de datos y con ello ya puedo calcular o estimar mis leyes con el método del kriging, ¿ya? Eso sería lo más relevante. El turno de, por favor, háganme llegar la lista de los que estamos presentes. El turno solamente me ha hecho llegar ya, Roland. Y ya nos veríamos para el día de mañana a partir de las 9 de la noche. ¿Ya? Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches. Ingeniero, disculpe una consulta. Sí, a ver. Para el trabajo que he dejado para el 25, me parece,
Me parece que van a sobrar unos Ya, cuantos alumnos y el grupo es de 5. No sé si podrá haber grupos de 6. claro, un grupo de 6 puede haber, no hay problema. A ver, más o menos, a ver, lo que déjame ver el calendario, ahora que estamos hablando de los trabajos. A ver, ya está. En sí, el calendario que yo tengo es que el día 30 acaban las clases, ¿ya? El día 30. Entonces, podemos hacer una cosa. El examen, ya para yo tener también holgura hasta el día 30, lo vamos a hacer el día 28. El día 28 va a ser un examen teórico, ya saben ustedes, y una práctica que va a ser la sumatoria de lo que hemos ido avanzando. ¿Ya? Y lo que es el trabajo que les he dejado, ya me lo van a presentar. Ahí me gustaría que lo sustenten, pero no va a haber espacio el día 28. Yo estoy viajando a Arequipa el día 27, ya el lunes 27. Eh, podría ser el jueves 30, cosa que ahí... Mira, lo que podemos hacer, para no tener mucho... Yo le voy a confirmar igual, porque no me va a dar tiempo el 29. El 29 tengo programado un chequeo médico. Yo le voy a confirmar. Puede ser que el día 28 o hasta el día 27. Les dejo un trabajo hasta el día 25, está bien. Hasta el día 25 si tienen como digo, los datos son libres. Igual yo tengo una base de datos. Voy a buscar y se lo voy a enviar a sus delegados, ya para que trabajen con esa data. Lo envían hasta el día 25, yo quiero solamente una presentación, nada más, una presentación en PowerPoint, simple. Y eso me lo pueden exponer también el día 28 en la noche. Los grupos obviamente que me hayan enviado, así lo vemos de manera virtual porque no va a alcanzar espacio para que lo hagan de manera presencial. ¿Ya? Y como les dije, pueden hacerlo en el grupo de 5 o 6, está bien. Y lo que yo voy a hacer una vez que ustedes terminen su presentación, que debe ser no más de 5 a 10 minutos, ¿ya? En 5 minutos, no es tampoco es muy extenso, porque solamente quiero que vayan más breve y conciso, ¿ya? Para que me dé tiempo para hacer preguntas. Y yo voy a hacer preguntas a los de los que son 5, voy a llamar, digamos, de la lista, que es su grupo, que son 5. Ya voy a llamar, no sé, al alumno A, al alumno B, al alumno C, al azar. Y lo que me conteste el alumno A, B o C, si demora, titubea, no conoce, me doy cuenta, simplemente se va a hacer la nota del trabajo, ¿está bien? Entonces, el día 25 que van a presentar, ya le entregan al delegado, como digo, una presentación la lista de integrantes, ¿está bien? 5 o 6, no hay problema, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay alguna duda por ahí? Ingeniero, ¿qué día lo estaremos presentando de manera virtual? El 27, ¿verdad? Lunes. Claro, el día 25, páseme la diapositiva, ¿ya? Para yo ir recopilando, tener la lista de los que van a exponer. Y el día 28, mira, incluso ya estoy haciendo ahora, déjame ver un rato, porque voy a ver, justo me estoy acordando que tengo mi fecha de vuelo, pero me parece que voy a ir un poco tarde, déjame ver, dame un par de segundos. A ver, acá está. Estoy recordando que sí. Me parece que el día 27 voy a estar, voy a salir tarde de Trujillo para Lima. Entonces en ese espacio me parece que lo podemos, hacer. A ver, déjame revisar.
Mm, mm, el día martes, ¿me pueden recordar a qué hora tenemos clase? Ingeniero, Ya. tenemos clases de 10:40 a 1:10. Ya. Ese horario de clase, hago la pregunta, para hacer un solo examen con el grupo A y el grupo B, el turno A y el turno B, ¿se podría hacer en una clase grande ese horario? ¿Hay disponibilidad? Respecto al turno B, ingeniero, en la mañana no se puede. No, el martes no tenemos lo que es clases, ¿no? Como usted. Podría ser a partir de las 6, no, ver, desde las 3:40 el martes puede ser. Claro, porque quiero hacer un solo grupo, puede ser. O también, no sé si es que en la tarde, pues en la idea es que quiero hacer un solo grupo y también evitar que por ahí se pasen la voz, que viene esto en el examen, ese tipo de cosas. ¿Qué les parece si hacemos el examen en la tarde, no sé, tipo 3 de la tarde, 3 y media, pero en una sola clase grande? ¿Se podría? Sí, ingeniero, no hay ningún problema para el turno B. Alexis, para el turno A. Tampoco habría ningún problema para el turno, pero solo faltaría que digamos unos pequeños detalles sobre. Hay personas que llevamos inglés en ese horario. Si consultamos si no hay ninguna práctica o examen normal, lo podríamos hacer el día martes. Ya, entonces me confirmas en el transcurso de los días, ¿ya? Para programarlo. La idea es que sea en un solo turno todo el examen, cosa que lo hacemos de manera más, este, más sincera, se puede decir. Y el día 20, estamos quedando el día 20, sí o sí, el día 28, damos el examen ya, día 28. Y el día 27, como yo voy a estar todavía en Trujillo, vamos a hacer la presentación de los trabajos que han avanzado, bueno, de los grupos que han formado. Podríamos hacerlo a ver, el día lunes, ¿les parece? No sé, si en la tarde lo pueden presentar de manera virtual. No sé, ahí no, habría un horario en la tarde, que no sea antes de las 8, porque mi vuelo sale a las 10 de la noche de Trujillo. O me Entonces, confirman, ¿no? el horario lo podemos ir coordinando, entonces sería antes de Sí, las 8, ¿verdad? sí, antes de las 8, por favor. Me van confirmando. Cosa que, bueno, como digo, por cada grupo, no sé cuántos grupos formarán, también sería bueno también tener el dato. Y de acuerdo a eso, yo más o menos estimo de 5 a 10 minutos por grupo, no más. Y hacemos las presentaciones de manera virtual. Y busquen un horario, ¿ya? Pues aunque sea antes de las 8 no habría problema de mi parte. Y, bueno, y ahí vamos, ya oficializándose mediante un correo, ¿ya? Ingeniero, más bien una pregunta. El examen, ya que es próximo, la próxima semana, quisiera hacer una pregunta ¿Ya? Te escucho, te escucho. más al tema práctico, con respecto a ejercicios, así. Solo hemos realizado el tema del Excel. Entonces, mm, ¿Ya? ¿cómo más o menos vendrían los ejercicios? Porque esa sería mi consulta. El variograma, como han visto, no hay mucha diferencia, con hacerlo. Si tú lo haces en calculadora, lo puedes hacer el variograma. Obviamente te va a tomar más tiempo, ¿sí? Pero no es que te va a tomar tú una hora hacerlo, dependiendo de la cantidad de datos, obviamente. En variograma yo te puedo decir, calcúlame, las variables, en este caso aproximadas, obviamente. Calcúlame el efecto Pepita, calcúlame la covarianza, calcúlame el rango y el alcance.
¿ya? Y en qué dirección se ajusta más, ¿no? Obviamente, yo le voy a decir simplemente trabajen en 3 direcciones, y de las 3 direcciones, ¿a cuál se ajusta más? ¿Ya? Entonces va a ser una data pequeña, simplemente para que se sepa que cómo estamos aplicando el variograma y tengamos los criterios básicos, ¿ya? En el variograma. En el caso del kriging, ya en el caso del kriging, como se han dado cuenta, lo único, se puede decir, complicado, se puede decir, es calcular la matriz inversa. Entonces, no es complicado hacerlo de manera, como se dice, con la calculadora, no es complicado. Porque si yo te pusiera unos, no sé, 20 datos, 50 datos, obviamente que ahí se complica. Pero para estos 4 o 3 datos también que podemos trabajar, no te va a hacer mucho problema. Tienen toda la semana, tienen la presentación, trabajen con estos 4 variables con lápiz y papel, como quien dice, y se darán cuenta que no es tan complicado, ¿ya? Obviamente el tiempo va a ser prudente para que terminen el ejercicio, ¿ya? Ingeniero, disculpe una consulta sobre lo que indicó el día lunes, el 27 hasta las 8 de la noche. Eso es respecto al trabajo que indicó, ¿no? Sí, hasta el día lunes 27, dependiendo del horario que ustedes coordinen, va a ser la presentación de los trabajos, y el 28 va a ser el examen, ¿ya? En la tarde, un solo horario, por favor. También me confirman, si es 3 de la tarde, normal, no habría problema. ¿Ya? ¿Quedó claro o algo más, alguna consulta? Todo claro por mi parte. Ya está. Ya pues. Entonces quedamos para mañana. Revisen la diapositiva. Si tienen alguna duda, yo les recomiendo que resuelvan un ejercicio, y si por ahí existiera alguna duda, me lo hacen saber, ¿ya? No es complicado, simplemente es agarrar, háganlo primero en Excel, después háganlo con lápiz y papel y se dan cuenta que no es complicado, ¿ya? Nos vemos el día de mañana, que tengan buena noche. Saludos, ingeniero. Hasta luego, buenas noches.